¿me podrías dar algunos ejemplos de cuáles son las conductas propias del trastorno de hiperactividad, conductas hiperactivas propias de ese trastorno y las conductas, entre comillas, hiperactivas que la profesora, la tía, la mamá dice, es hiperactivo? ¿A partir de qué edad ya se puede dar un diagnóstico definitivo? Porque a mí venían que, Guillermo, mi hijo tiene 3 años y me han dicho que ya le han diagnosticado, ya le han hecho un diagnóstico de TDAH. Yo no soy especialista en eso, pero se me hace difícil creer. ¿Cuáles son esas señales de alerta a los cuales los padres deberían estar atentos para, pues, a ver, si es que mi hijo va presentando esto, sería bueno que vaya a un especialista o a un grupo de especialistas para que hagan este descarte? ¿Se puede dar el caso que un niño ha ido con un comportamiento y un desarrollo regular y de repente de buenas a primeras TDAH a los 4, 5 o 6 años? ¿De buenas a primeras? Sí hay casos. Wow. La calidad de vida de una persona con TDAH a quien se intervino y se le ayudó en la infancia es mucho mejor que la calidad de vida de un adulto con TDAH a quien se le demoró en tratar de repente, tal vez recién en la adolescencia, comenzaron a ayudarle, o poco tiene que ver eso. Quisiera saber si los niños con TDAH les es conveniente que estén en cualquier centro educativo o lo ideal sería que estén en un centro educativo que pueda satisfacer sus necesidades especiales. Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mejores Padres. En esta ocasión nos acompaña alguien a quien yo admiro mucho, le tengo mucho respeto desde el punto de vista profesional y le tengo un gran aprecio. Hoy día tenemos como invitada a Verónica Álvarez. Bienvenida, Verónica. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En verdad que es bastante emocionante encontrar este tipo de espacios porque nos permite compartir, como dice el logo, mejores padres con esta población, ¿no? De papás, de espectadores, sí, ¿no? Justamente por eso se me viene el nombre de Mejores Padres, brindar contenido que permitan a nosotros, a los padres de familia, madres de familia, cada día mejorar un poquito más, cada día mejorar un poquito más. Y bueno, justamente para el tema de hoy he considerado que la persona idónea para este segmento, para este tema eres tú. Hablar de lo que es el TDAH, algo que de verdad he escuchado mucho he escuchado. Ya quisiera que después en el transcurso de esta sesión nos digas hasta qué punto está sobrediagnosticado, porque he visto que muchos etiquetan con el TDAH, desde las profesoras, desde los familiares, desde profesionales que no están especializados para hacer ese diagnóstico. Ya nos hablarás tú al respecto. Así que quisiera empezar con la pregunta, ¿qué es el TDAH? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, para empezar, entender el TDAH pues es todo un espectro, ¿no? Es entenderlo desde una magnitud, para empezar, neurobiológica. Porque, como bien lo has dicho, ¿no? Ahora todo el mundo, niño inquieto, hiperactivo, niño inquieto tiene TDAH, apenas se movió, no, llévalo a que lo evalúen, ¿no? Cuando nos estamos olvidando que el TDAH tiene una característica que parte de acá, ¿no? O sea, no a cualquiera le podemos denominar bajo este cliché diagnóstico al cual a cualquier niño que esté en movimiento le suelen adjudicar, ¿no? Porque es una neurobiología y es una neurobiología que, para ser entendida, justamente tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, claro, que va a ayudar justamente a hacer el deslinde si es solamente un tema de conducta o es un tema verdaderamente que le lleva, ¿no?, al niño a moverse, a tener ese tema tensional, o ambos. O sea, para ser TDAH debe haber un componente neurobiológico. Exacto. O sea, no es solamente conductual, no es algo que alguien que no se ha especializado en recién ahorita me viene a la mente, recuerdo lo que tú me dijiste, que para intervenir el TDAH es interdisciplinario, o sea, no es que un solo especialista te va a intervenir. Así es, sobre todo ¿por qué recalco en esta neurobiología? Porque justamente trabajamos de manera inter y multidisciplinaria, porque nosotros los psicólogos no trabajamos a nivel médico. Nosotros trabajamos con instrumentos no estructurados, que nos van a ayudar a entender por qué el problema de este niño, por qué la profesora se queja de él, por qué la mamá dice que no lo puede controlar, no lo puede manejar, y ahí trabajamos con el neuropediatra.
y el neuropediatra es el que se va a cargar de entender cómo está esta parte interna. ¿Cómo está funcionando su cerebro? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de neurobiología, justamente viene ese tema de los neurotransmisores, ese tema que un profesor, nosotros los psicólogos, no lo podemos ver. Y ahí viene justamente también el respetar las etapas de vida del niño en este caso. ¿Por qué? Porque es como cuando me llegan niños derivados a los 2 años, a los 3 años, que le diagnostique TDAH. Y yo les digo a los papás, a ver, ¿cuál es la preocupación? Es que se mueve mucho. Le digo, es que su etapa de vida le pide que se mueva. O sea, un niño de 2 años en el jardín que esté sentado o en alguna guardería las 4, las 3 horas es imposible. Es más, hasta yo en un momento voy a cambiar de posición porque mi cuerpo me lo pide, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente la línea de tiempo que nos ayuda a nosotros llegar al diagnóstico, y eso lo sabe cualquier persona que en verdad está, como se dice, a la vanguardia, actualizado, sabe de qué trata, que empezamos nosotros viendo la sintomatología desde esa línea de tiempo que dice cómo empezó, ¿no? Y hay algunos dicen distrayéndose. No, no es distrayéndose. Lo primero que tiene que entender el papá para saber, ¿no?, si es que verdaderamente su hijo está direccionado dentro de lo que es la terapia o el tipo de apoyo que le han pedido buscar, es que vamos a empezar, ¿no?, con esas primeras conductas que se da en la primera infancia de la hiperactividad. ¿No? La hiperactividad es lo primero que nosotros decimos, pero no es hiperactividad que la tenemos trillada en el, que se mueve mucho, ese no es la hiperactividad. No, la hiperactividad va más allá, va de esa neurobiología que les vengo diciendo, de cómo está acá el cerebrito para poder entenderlo, porque va a sobrepasar los límites. Una pregunta, ¿me podrías dar algunos ejemplos de cuáles son las conductas propias del trastorno de hiperactividad, conductas hiperactivas propias de ese trastorno, y las conductas, entre comillas, hiperactivas que la profesora, la tía, la mamá dice, es hiperactivo? Ya, por ejemplo, vamos a empezar por lo último, ¿no?, por lo común. Un niño que dicen, se mueve mucho, ¿no? Y yo siempre les digo a los papás, ¿en qué tiempo? Cuando le quito el celular. Entonces su reacción es normal. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo que de repente a lo cual el niño está aprendiendo a depender, ¿no? También no puede estar sentado, nos dicen a veces en los jardines, no puede estar sentado y recién tiene un día de adaptación en la cuna, en la guardería. También no presta atención, pero cuando quiere sí. Entonces decimos, ¿no?, ¿cuándo quiere? Cuando está en la televisión, cuando está en el celular, cuando está en la tablet, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Una vez, hace muchos años, cuando estuve en mi formación de terapia familiar, un profesor me dijo, si es que estás 5 minutos sentado frente al televisor prestando atención, no es hiperactivo. Obviamente ese profesor no es especialista en TDAH, pero yo me quedé con eso. Como yo en ese tiempo lo vi como figura de autoridad, que mi formador me está diciendo eso, me quedé con eso. ¿Qué tan cierto es? Es que ahí viene justamente el tema, ¿no? Y así como te ha pasado a mí también me sucedía, ¿no? Decían, no es hiperactivo o no tiene déficit atencional porque puede estar en el videojuego todo el día. Y ahí sí. Y entonces yo le digo, ya. Pero cuando nosotros evaluamos o diagnosticamos este tipo de neurobiología, que ahí viene ya la otra parte que me decías, cuando sí, es justamente cómo la conducta se presenta en todos los contextos familiares en los que el chico se desenvuelve. Por ejemplo, ¿no? 2, 3 años yo no puedo hablar del diagnóstico, no puedo decir es hiperactivo, pero sí les voy dando pinceladas a los padres sobre las señales de alerta que debemos de tener. Por ejemplo, ¿no?, en niños pequeñitos, que alguien me diga, pero 5 minutos está atento y luego ya se dispersa, es esperado por parte de sus características evolutivas. Pero, ahí viene el pero, cuando los papás yo les digo, cuando está en el jardín, ¿qué le dice generalmente o todos los días la maestra? ¿No? No termina lo que empieza. Es como que se aburre rápido de una tarea y salta otra. ¿Siempre y salta o casi otra. siempre? Casi siempre, hasta en actividades cotidianas, juego, cuando está en su hora de, no sé, de esperar al compañero que la profesora le asigne, en casa lo mismo, tienen cierta torpeza a nivel motor, por eso es que se frustran rápido. O sea, esos pequeños detalles chiquititos. Disculpa que te interrumpa. ¿Y esa torpeza a nivel motor
es propio de esa hiperactividad de que quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto son torpes, disculpando la palabra porque a veces hay que tener cuidado acá, ¿sí? Sí, disculpando la palabra, ¿ese es propio por su hiperactividad porque quieren hacer muchas cosas a la vez porque se desesperan o es porque los niños con TDAH tienen cierto déficit motor? Excelente esa aclaración. Sí, justamente una de las características que va a estar muy impregnada en los chicos con TDAH, y eso ya te lo digo por experiencia, ¿no? Con los niños con los que trabajo y que ahora son adolescentes y muchos días son incluso profesionales, esa torpeza motora que ellos van a tener, que puede ser gruesa, que puede ser fina, etcétera, es una característica que les acompaña. No es una regla general, pero la mayoría de muchachos, donde justamente viene vamos a llamarle, la mayor dificultad cuando ya están en sus desafíos académicos, en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura te exige muchos patrones de seguir, de disociar, de poner atención, de retener. Mucha inhibición requiere. Exacto. Y justamente ya que hablas de la inhibición, que es la primera función ejecutiva que nosotros evaluamos como tal para hacer el deslinde en este tema del diagnóstico, es lo que los chicos fallan. Porque justamente como les cuesta, es más, hay algunos, ¿no?, que empiezan con el tema de la sincinesias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te hablo. Un favor, disculpa, ¿podrías explicar brevemente a qué te refieres con sincinesias? Justo eso les iba a poner con ejemplo de este niño, ¿no? Por ejemplo, este chiquito está que escribe y necesita hacer movimientos con su lengua, ¿no? Él hace, o sea, va escribiendo y necesita oralmente con su lengüita, ¿no?, que sería la parte motora, regularse, ¿no? ¿Y por qué les hablaba de esto? Porque, por ejemplo, eso es algo que se les pregunta a los padres si es que también lo hacen con ellos. Porque si solamente sucede conmigo, entonces yo empiezo ahí a empezar a ver en qué tareas es que lo empieza a hacer. Entrevisto a la mamá y la mamá me dice, sí, también conmigo. La profesora, sí, también. Y hay muchos que hasta les llegan a golpear en el buen sentido, ¿no? O sea, hacerles así, toparlos, porque dicen, está que hace muecas. Y no es que está haciendo muecas, ¿no?, sino es que su mismo cuerpo, por esto que tiene internamente, que le cuesta todavía regularlo, que vendría a ser la parte prefrontal, ¿no?, del cerebro. Claro, la regulación. Entonces, él necesita de esa manera regularse, ¿no?, que no es una regla universal, pero generalmente es algo que les acompaña a algunos, ¿no? Incluso hay chicos, ya que estábamos hablando, ¿no?, de este tema de la motricidad, ¿por qué no les va bien en el fútbol? ¿No? Es algo que yo observo bastante. Pero no me eligen esto, porque esa parte gruesa de coordinación es la que les cuesta. Por eso es que cuando hablábamos de la evaluación interdisciplinaria, algo que se sugiere no falte, además de la evaluación neuropediátrica, de la evaluación psicológica especializada, es la evaluación ocupacional. ¿Por qué? Porque el tecnólogo médico con especialidad en el área ocupacional y de preferencia con certificación en integración sensorial va a evaluar aquello que los médicos ni los psicólogos podemos hacer, ¿no? Que es esa parte motora, esa parte de ver lo propioceptivo, lo vestibular del cuerpo, para poder decirle cuál es el reto, cuál es el desafío adicional a su diagnóstico que va a tener que afrontar esta persona, ¿no? Entonces, por lo que me estás diciendo, deduzco que es muy importante que los padres estén atentos a las señales de alerta, porque si es que su niño, Dios no quiera, tiene este trastorno de hiperactividad, lo más probable es que va a tener muchos problemas en todas las áreas de su vida. Claro, lo que sucede es que los desafíos, como yo les llamo más que problemas, que va a enfrentar una persona dentro del TDAH, es para toda su vida. Claro, y entonces sería por lo cual es muy importante que estén muy atentos a las señales de alerta para que ni bien vean ya algunas señales, tal vez sería conveniente que vayan a especialistas para que hagan ese descarte o para que lo confirmen y de esa manera puedan brindarle una ayuda adecuada, una ayuda idónea al niño. Claro, sobre todo cuando empieza la etapa escolar, ¿no? Cuando empieza la etapa escolar es crucial que se homogenicen las características. ¿Qué significa ello? Yo no podría, por ejemplo, dar un diagnóstico de TDAH cuando el niño está recién en su proceso de adaptación. Ya, discúlpame que te interrumpa, justo eso quería preguntarte. ¿A partir de qué edad ya se puede dar un diagnóstico definitivo? Porque a mí venían que, Guillermo, a mi hijo tiene 3 años y me han dicho que ya le han diagnosticado, ya le han hecho un diagnóstico de TDAH.
Y yo no soy especialista en eso, pero se me hace difícil creer. Sí, por ejemplo, ese tema de la edad hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque va a depender, como yo digo, de cada individuo. La literatura, los manuales médicos, antiguamente te decían desde los 7 años, ¿no? Hoy, por todos los avances científicos, la evidencia, las investigaciones, te dicen que el diagnóstico como tal a partir de los 9 años. Pero ojo, eso no quita que tú antes de le vayas diciendo al papá vamos a llamarle la presunción, ¿no? 18 meses, 24 meses no sería lo adecuado. Que tú vas viendo características, ¿no? Por ejemplo, justo ayer con una amiga analizábamos, el niño, su primer diagnóstico es autismo. Pero con todo lo que nosotros estábamos viendo, apuntaba a tener la comorbilidad del TDAH, o sea, autismo más TDAH. Y en el caso de esta criatura, sí estaba con medicamento, ¿no? Era necesario. ¿Por qué? Porque para poder regularse conductualmente, porque era un niñito que corría, saltaba, esto, lo otro, nadie lo podía manejar ni siquiera en las terapias, entonces hubo la necesidad de que él reciba, pero al papá no le dijeron su hijo tiene TDAH, sino le dijeron para regular, ¿no? Porque el autismo es otro diagnóstico, ¿no? Es otra neurobiología que nosotros lo podemos diagnosticar desde los 18 meses. Pero en el caso del TDAH va más allá, ¿no? Va más allá, ¿por qué? Porque hay que ver el contexto en el cual el niño se desenvuelve. Si es un contexto donde no hay reglas, no hay límites, no hay unos padres que estén estén familiarizados con lo que es las pautas de crianza, con lo que es el tener un horario que lo ayude al niño a moverse dentro de un entorno, a entender las normas sociales, definitivamente que le va a costar. Claro, si hay caos, el niño va a aprender conductas caóticas y no porque sea TDAH. Y ahí viene el deslinde, por eso es que yo siempre les digo a los papás. Por ejemplo, empezamos este año y más de 6 niños de 3, 4 añitos les habían dicho evaluación para descarte de TDAH. Y la primera pregunta que siempre yo les hago a los papás es, ¿por qué hoy y no ayer? ¿Por qué hoy y no mañana? Y me dicen, es que me han condicionado la matrícula. Yo le digo, ¿por qué le han condicionado la matrícula? Porque dicen que es muy inquieto, descríbame la inquietud. No, solamente me han dicho que lo evalúen. Entonces ahí no tenemos un marco referencia y empezamos a hacer todos los cuestionarios porque al niño directamente no se le evalúa. Se evalúa al entorno. Claro, 3, 4 años, ¿qué va a decirme? No, claro, a ver, ¿cómo naciste? Sí. ¿Cuánto pesaste? Sí, o sea, no hay forma, ¿no? Por eso es que otra característica que va de la mano con el diagnóstico es a quién dirigimos la evaluación. Hay muchos que piensan, evaluación de TDAH, ¿cuándo te llevo a mi hijo? Y es a veces donde chocamos con algunos padres. ¿Por qué? Porque piensan que el diagnóstico es en la primera sesión, 30, 45 minutos, ya dime, si eso no es. Y no es así. Es como cuando me llegan, por ejemplo, chicos que han sido diagnosticados por el neuropediatra con un recetario. Y los papás me dicen, hazle terapia. Yo les digo, a ver, vamos enmarcándonos primero. 1. ¿Qué tipo de TDAH le han dicho que tiene? Porque hay 3 tipos. Claro, ¿no? Eso justo te quería preguntar. Hay el del tipo combinado, que es hiperactividad más déficit atencional e impulsividad. Está el predominio solamente en el déficit atencional, el predominio solamente en hiperactividad e impulsividad. Bien. Justo disculpa que te haga un paréntesis, porque estábamos hablando de que pues, los padres deben estar atentos a ciertas señales de alerta para poder brindarles una ayuda idónea lo más pronto posible. ¿Cuáles son esas señales de alerta a las cuales los padres deberían estar atentos para, pues, a ver, si es que mi hijo va presentando esto, sería bueno que vaya a un especialista o a un grupo de especialistas para que hagan este descarte? Ya, por ejemplo, les había dicho, ¿no? En el jardín o en cualquier lugar, que puede ser en el parque, con los padres, en la familia, en la casa de la abuela, en la casa del tío, etcétera, son los chicos que, por ejemplo, les cuesta terminar una tarea. Son esos chicos que, hablo menores de 6 años, ¿no? Que les cuesta, que se frustran rápido porque no les sale de repente las cosas como ellos quieren, porque pueden ser hábiles para la tecnología, pero torpecitos para lo que es la parte de construcción, la base visomotora, ¿no? Entonces todo eso lo vemos, ¿no? Por ahí esa capacidad de inhibición que tú dices, pero ¿por qué, no? Si le estoy explicando de buenas maneras, ¿por qué tiene esos estallidos? ¿Por qué tiene esas reacciones? Que la diferencia con un problema de conducta es que el problema de conducta tú lo manejas, tú aplicas estrategias y hay una mejora. Generalmente en el TDAH, cuando tiene sus primeras, como yo digo, luces, es aquello que
por más que tú le hables lindo, hermoso, Ahora, precioso, por más que le brindes todas las condiciones no favorables, hay un resultado. mientras no tengan un tratamiento médico a la par del psicológico. Claro, en algunos casos, médico, no todos, ese es otro tema también, ¿no? Porque cuando uno dice neuropediatra, los padres al toque lo asocian con medicamento y no necesariamente, que hay niños que sí lo requieren, ¿no? Sobre todo los que tienen más predominio impulsivo hiperactivo que sí lo requieren, porque hasta yo misma los invito a los papás a tomar, ¿no?, la sugerencia de la medicina, pero no todos. No todos. ¿Por qué? Porque por más que tome el medicamento lo único que va a hacer es inhibir algunos neurotransmisores que tienen exceso, como pueden ser la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, pero no es que dándole más dosis va a dejar de ser hiperactivo, ¿no? Y eso por eso es que lo evaluamos mucho en la etapa del jardín, ¿no? Siempre es ¿cómo fue? ¿Cómo fue? También la hora del sueño, por ejemplo. Los chicos con TDAH, generalmente la etiología nos dice que tienen muchas dificultades para conciliar el sueño. No son de los chicos, son los incansables, como dicen los papás. No ha dormido en la tarde, no ha hecho su siesta, son las 11 de la noche y sigue despierto, sigue con una energía que no lo podemos con nada agotar, ¿no? Incluso hay papás que a veces ya recurren a cierta medicina para dormirlos, ¿no? Que eso es rebote, dicho sea de paso. Pero, por ejemplo, conciliar el sueño les cuesta un montón. Por eso es que cuando llegan al colegio, que ahí viene ya el efecto, por ejemplo, cuando entran a horarios de la escuela más prolongados, primer grado, segundo grado, llegan cansaditos. Bien, bien. Entonces, las señales de alerta es que les cuesta prestar atención en diferentes contextos. Claro, o sea, para que nosotros hablemos del diagnóstico como tal, o sea pequeñito, hablamos de los primeros síntomas, indicadores, o ya grandecito, ¿no? Porque también a veces se diagnostica incluso en la adultez, es el hecho de que tiene que estar en todos los contextos cotidianos en los cuales la persona se desenvuelve. Que le es difícil regular sus emociones incluso ante situaciones aparentemente simples. Triviales. Sí, nimias, ¿no? Situaciones que tú dices, ¿por qué si tengo 2 hijos, incluso siendo gemelos, a él le cuesta más gestionar sus emociones y a él no? ¿No? Entonces ahí vemos, ¿no? Esa falta de eso interno, que por más que ellos lo dicen, les cuesta, ¿no? Otra señal de alerta, que no siempre es así, pero sí muchas veces, es que tienen dificultad en lo referente a destrezas motoras. Así es, no es una regla, como te decía, porque hay papás que me dicen, pero ¿cómo va a tener torpeza motriz si él se arma rompecabezas de 200 piezas? ¿No? Siempre me acuerdo de ese papá. Y la esposa le refutaba y le decía, pero es torpe para patear la pelota. ¿No? Es que puede haber para sus intereses esa focalización, ¿no? Que es lo que a veces es el punto que engaña al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo para sus videojuegos sí puede estar toda la tarde? Yo le digo, pero ¿lo has observado cómo se pone cuando juega? Claro, de repente está así. Claro, así, yo tengo. Está así. Claro. Y tiraron el mando. Claro. Entonces, ahí cómo está gestionando su frustración. Y hay otra cosa, que en los videojuegos son un montón de estímulos a la vez. Exacto. Así que no hay es sobreestimulación. Es una sobreestimulación. No Así es que tengan que estar... Es más, los videojuegos te premian la dispersión, no te premian la concentración. Tú tienes que estar, entre comillas, digamos así, atentos a una diversidad de estímulos, no solamente a un estímulo en concreto. Y si te das cuenta, porque algo que también les caracteriza mucho es su dificultad para esperar, ¿no? Por ejemplo, por eso es que fallan en los juegos cooperativos. Y es por eso es que no los pueden integrar, no los pueden considerar, o como le pasaba a uno de mis muchachos, ¿no? Ni para arquero sirvo. Y yo le digo, pero analicemos debido a qué, ¿no? Porque yo siempre pido videos a los padres para entender el marco, ¿no?, en el cual nos movemos. Y es porque él está, ¿no? A ver, ¿en qué momento? Y de repente tiraron mal el pase. ¿Qué es lo que hacía? Se salía de su zona de proteger la pelota, claro, y él cogía la pelota y le tiraba al contrincante. Entonces ahí veíamos, ¿no? O sea, cómo es. Por eso es que llegar al diagnóstico del TDAH no es cualquier diagnóstico. Por eso es que cuando al inicio tú decías, ¿no? Ahora a todos, y yo digo, es que en verdad no puede ser cualquiera. O como me decía una mamá, ¿no? Verónica, quiero que me digas que tiene TDAH para demandarlo a mi marido, porque estoy en un proceso de juicio y el abogado me ha dicho esto. Entonces yo le decía a la señora, usted es de las pocas mamás que ruegan que su hijo tenga el diagnóstico.
Más bien las mamás vienen cruzando los dedos que no lo tenga, Claro. no porque sea una enfermedad, sino porque son desafíos a los cuales ellos van a tener que afrontar, que van a ir de menos a más. Tanto de los padres como del propio niño que va a tener por muchos años. Claro, Perdón, ¿es por muchos años o para toda su vida? para toda su vida. Es para toda su vida. Por ejemplo, recién están abriéndose las investigaciones del TDAH en la vida adulta. ¿Por qué? Porque al igual que el autismo está muy enfrascado en la infancia y nos estamos olvidando que estos muchachos crecen. Claro. Y los desafíos que ellos afrontan en la sociedad, a pesar que la sociedad, todo el mundo te habla de inclusión, todos te hablan de integración, todos te hablan de atención a la diversidad, es un mundo de unicornios. Claro, porque piensan que son inclusivos porque cambian el lenguaje nomás. Exacto, no, y aparte que hay que tener en cuenta que este ser humano que tiene un diagnóstico que puede ser en la primera infancia, en la adolescencia, en la adultez, va a ir con sus agregados propios, Claro. ¿no? Por ejemplo, te decía hace un rato la comorbilidad del autismo con el TDAH, pero el TDAH va a tener que acarrear algunos desafíos de aprendizaje. Claro. Va a tener que acarrear Sociales. trastornos de personalidad, Claro. ¿no? Que ahí viene la parte social. Frustraciones al ver que otros pueden avanzar y tener ciertos resultados y para otros se les es completamente normal y para mí qué difícil me es. Así es, mira, y hasta en cosas tan que parecen, como me decía ayer una mamá, ¿no? Tan insignificantes, ¿no? De que es la toma de decisiones. La mamá me decía, no, Verónica, ahora tú que me lo planteas así, de que no lo debo de apurar, que le debo de dar su tiempo, es porque estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en él. ¿Cuánto le puede costar hasta atarse los zapatos? Que ahí viene la torpeza motora, ¿no? Y es ahí donde yo les digo a los papás, ¿no? Regresando un poquito a qué debo de estar atento. De repente tú dices, ¿no? Le compro con pega-pega, porque así le alivio la vida, y de repente ahí te estás olvidando de observar un detalle, ¿no? O de repente, no, entonces con broche, cuando de repente le pudiste haber comprado algo con cierre para ver qué tanto, y tú dices, no, es cuestión del colegio que está viendo lo que yo no voy. No, es que en el colegio sí va a tener desafíos y en la casa le estás facilitando, ¿no? Y es en esos contextos en donde uno más tiene que estar ahí observando. ¿Por qué? Porque hay chicos que, por ejemplo, a veces les dicen, no, con 3 meses de terapia se le ve el TDAH, y eso no existe, ¿no? O sea, Claro, no va. O sea, el TDAH entonces ya sabemos que es algo que es para toda la vida. Claro, por eso es una neurobiología. Claro. Una pregunta, entonces, si yo, mamá, papá, veo que mi niño presenta estas señales de alerta, ¿a cuál es al profesional que debería acudir primero? Ahí viene una gran pregunta, ¿no? Porque es como decir, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? En realidad lo que se sugiere es que el papá vaya al idóneo, al profesional que sabe del tema, ¿no? Lo ideal cuando son pequeñitos es que vaya al psicólogo. ¿Por qué? Incluso yo digo hasta cuando está en primaria. ¿Por qué? Porque ahí vemos aspectos vinculados con la diferenciación, el famoso diagnóstico diferencial. Si es un problema de conducta, si es un problema que ya nos está diciendo observa más allá, o si es otro tipo de diagnóstico y no exactamente el TDAH, ¿no? Entonces lo idóneo sería con un profesional que sabe de conducta, un profesional que te va a ayudar a decir, mira, ¿sabes qué, Guillermo? Además de mi trabajo necesitamos la apreciación del psiquiatra. Necesitamos la apreciación del neurólogo, o de, como sucede en mi caso, no que sea evaluado primero a nivel ocupacional. ¿Por qué? Porque ahí vamos también a ver si es que la conducta que él está presentando de frustración es porque realmente hay algo que pasa internamente o hay algo a nivel somatosensorial que no le está ayudando a tener esa gestión. Si el papá te dice, no, es solamente cuando pasa el fin de semana con la mamá, entonces el trabajo definitivamente es con el adulto. Y damos un tiempo para ver hasta qué punto esa modificación de conducta que vamos a realizar va a ayudarnos a avanzar. ¿Por qué? Porque también hay un tema, ¿no? Hay papás que siguen al pie de la letra todo, el niño empieza a presentar cambios, pero ¿qué pasa cuando va al colegio? Ahí viene el detonante, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cuál fue el punto que hizo el quiebre? Entonces, como yo siempre les digo a los papás, ¿no? Ahora y es momento de que hablemos de esto, ¿no? Yo suelo, cuando presumo que probablemente se trata de TDAH, recomiendo que busquen un especialista, psicólogo o psicóloga especialista, ¿bien? Y que ella sea la que derive o a neuropediatra o a... Sí, eso es muy importante, por eso te decía, ¿no? Que se suele, o sea, en realidad en TDAH
los primeros que deberíamos de ser consultados, visitados, ¿no? Deberíamos de ser los psicólogos, ¿no? Y obviamente, como yo siempre les digo a los papás, no cualquier psicólogo, tiene que ser alguien que conozca sobre el TDAH, que no le diga toma agüita de toronjil y con eso va a ser suficiente, ¿no? Sino que conozca sobre conducta, que conozca los diagnósticos diferenciales, porque hay muchos diagnósticos que enmascaran en la primera infancia y no es TDAH. Es otro diagnóstico, ¿no? O que te direccione qué tipo de terapia va a ser necesaria, porque no es de lunes a viernes todo un abanico de terapias, es lo que realmente el niño necesita. Luego ya recién ir, como se dice, haciendo las derivaciones, ¿no? Al médico rehabilitador, al neuropediatra, al paidopsiquiatra, al terapeuta del lenguaje, etcétera, ¿no? Porque es así, ¿no? Vamos a ir deslindando. Una pregunta, más o menos intuyo lo que te voy a preguntar, pero quiero que tú ya me saques de estas dudas. ¿El TDAH ya se presenta de buenas a primeras? O sea, ¿uno ya viene con esa sintomatología o es que uno lo va adquiriendo progresivamente el niño, progresivamente? Mira, por eso te decía al inicio que era un perfil neurobiológico, neurodivergente, porque no hay exactamente un marcador que nos diga esto lo ocasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente viene genética, viene herencia, ambiente, o sea, son varias las causas, ¿no? Hay algunos autores que te dicen que justamente por los antecedentes con los que vienes hay una alta predisposición a que se presente a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay papás que te dicen mi primer hijo no, mi segundo hijo no y el tercero. Entonces ahí vemos qué pasó, ¿no? Porque alguien dice, se saltó generaciones. No, no es que se saltó, sino que puede ser que también el entorno en el cual se ha movido los dos primeros hijos ha ayudado a que no se acentúe cierta sintomatología y en el último, de repente ya que están cansaditos, como que eso viene también a que se disparen, ¿no? Pero no es que ya fue al colegio y lo copió, fue al colegio y no. Hay muchos chicos que los padres incluso te dicen, ¿no? Sí estuvo ahí, yo lo vi, pero lo metí a taller de taekwondo, lo metí a taller de karate, lo metí a fútbol, lo metí a básquet, para que se canse. Yeah. Pero sabíamos que estaba ahí. ¿Cómo que estaba ahí? O sea, sabíamos que algo sucedía, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá te dice, y eso es algo muy común escucharlo, he tenido que ser la Dalina de mi hijo, para que me entienda las lecciones, ¿no? Si mi hijo se paraba, yo buscaba una estrategia para que él aprenda bailando. Si yo veía que mi hijo tenía que hacerle así, porque ya se dispersaba, o sea, y era lo mismo que me decía la maestra, tengo que ajustarme a las características de Gino, ¿para qué? Para que él no pierda la información, ¿no? ¿Se puede dar el caso que un niño ha ido con un comportamiento y un desarrollo regular, y de repente de buenas a primeras TDAH a los 4, 5 o 6 años? ¿De buenas a primeras? Sí hay casos. Wow. Sí hay casos. ¿Por qué? Porque son esos que yo le llamo, y muchos autores, de ahí me he copiado, esas líneas invisibles que te decían, ¿no? ¿Por qué? Porque parece como que todo va bien, y de repente hay que ver qué pasó en ese momento, ¿no? ¿Qué sucedió? Es decir, puede ser una experiencia familiar, puede ser algo que no es que estuvo dormido y plum, se despertó, sino que estuvo siendo mediado por su entorno, ¿no? Como que se manejó, se sobrellevó, como que fue sobrellevado y como que se acentuó en una situación pico. O sea, ¿no? digamos que debido a las condiciones favorables que le brindaban los padres, eso estaba manejado más o menos de manera adecuada. Pero llegó un momento, un disparador, un estímulo. Eso lo hizo que se haga evidente. ¿No? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Muestro un botón, ¿no? Yo tengo mi sobrinito, tiene el diagnóstico, y por eso te decía que de repente a veces los que estamos desde afuera lo vemos desde otros ojos, ¿no? Yo desde que lo vi a ese niño, yo dije, está dentro del TDAH. Pero como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? No, que esto, no, que el otro. No es que él es así, es inquietito. No es que es consentido. Nace el tercer hermano. Empezaron a acentuarse la sintomatología. Eso que estaban diciendo, no, mira, es que tú trabajas con esos niños, por eso es que ahora todos los ves así. Y era que no, ¿por qué? Porque muchas caídas, no miden el peligro,
¿no? Son muy buenos para unas cosas, pero se cansan rápido, hay un agotamiento mental. Puede ser que te operen muy bien, pero cuando tiene que ir, ¿no?, a la parte motora, papel, lápiz, estar sentado, se frustran, entran en competitividad, está la hiperactividad verbal también, esa forma de no inhibirse para no dejar de hablar, que no necesariamente es motor, ¿no? O sea, son varios datos que si tú lo empiezas a observar con más detenimiento, no es que nació el hermano, no es que, es muy engreído, no es que es muy consentido, que son justamente las condiciones que a muchos chicos los hacen que se les diagnostique en la adolescencia o en la juventud. Wow, o sea, por lo que tú me dices, nosotros los padres tenemos una responsabilidad muy grande porque nosotros, dependiendo de la crianza, o podríamos brindarle condiciones que a nuestros hijos les ayude a sobrellevar de una manera más o menos tranquila o no tan frustrante mi sintomatología de TDAH, o de repente debido a las condiciones no tan buenas que yo como padre puedo brindar a mi hijo la puede pasar muy mal porque pese a que tengo este TDAH, tengo condiciones de repente que promueven estrés, ansiedad en mí y pues ahí pues toda mi sintomatología va a estar a tope. Claro, por eso lo que has dicho este tema, ¿no? Porque es como yo siempre les digo a los papás, una cosa es estar antes de que después de, ¿no? El antes de que te dice, ya, voy a ver si es que tengo el tema del diagnóstico, ¿no? Pero ahora viene el duelo, viene esa fase de aceptación. Esperen un momentito. Disculpen un momento, acá Verónica, pese a su problema de salud que tiene en la vista, nos ha venido, nos ha acompañado, así que vamos a hacer una pequeña pausa para que se reponga y ya estamos nuevamente. Bien, ahora sí, continuamos, estamos nuevamente, nos habíamos quedado en que muchas veces nosotros los padres, dependiendo de los cuidados que damos a nuestros niños, o bien si damos buenos cuidados, podemos sobrellevar y ayudar a nuestro niño a sobrellevar bien el TDAH, como también si nosotros no brindamos los cuidados necesarios, pues podemos empeorar aún más la situación. ¿Es así? Sí, justo veníamos hablando de eso, ¿no? A veces, como les decía, estamos queriendo saber si es que presenta o no presenta el diagnóstico, pero a veces nos olvidamos del después, ¿no? Hay algunos padres, familias que sí aceptan de inmediato y dicen, ¿ahora qué hacemos? Como hay otros que dicen, ya, tiene el diagnóstico, ahora que sigue, pero se toman como que su tiempo de latencia, Tiempo, ¿no?, valioso. Y es un tiempo valioso, ¿por qué? Porque como yo siempre les digo a los papás, ya, ustedes me dicen cuánto tiempo lo traigo, por cuánto... Disculpa que te interrumpa, por favor. Al decir tiempo valioso, se me viene a la mente la siguiente pregunta. La calidad de vida de una persona con TDAH, a quien se intervino y se le ayudó en la infancia, es mucho mejor que la calidad de vida de un adulto con TDAH a quien se le demoró en tratar de repente, tal vez recién en la adolescencia, comenzaron a ayudarle, o poco tiene que ver eso. No, lo que dices es muy importante, porque justamente es lo que yo siempre hago el paralelo con el autismo, es lo mismo, ¿no? Cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque definitivamente quien recibe un apoyo, un acompañamiento, un counseling desde pequeño, va a tener mejores recursos que alguien que de repente ha crecido como el malcriado, el desobediente, o como me decía hace poco un alumno de la universidad, la oveja negra de la familia, el que lo paraban expulsando, y recién ya de grande sabe que no era todo lo que le dijeron. Solo que, como él dice, ¿no? Ese tiempo valioso de que yo me sentía el peor, el ser humano que vino a estropear la vida de mi familia, el que no era el exitoso, ¿quién me lo quita? Ahora que en la universidad ya estoy entendiendo, ¿no? Me decía, ya sé que no es así, pero ¿quién me ayuda esos 20 y tantos años que no me he sentido como alguien útil? ¿Cuánto tiempo se sintió rechazado, frustrado? Exacto. Wow. O sea, por eso te decía, ¿no? ¿Y por qué lo decía, lo ponía en paralelo con el tema del autismo? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, a veces hay padres que... Y con eso no quiero que suene una crítica, una evaluación, a juzgarles, pero como que se resisten, ¿no? Que está ahí y dicen, no, ya se le va a pasar, ya va a crecer. A mi esposo le dijeron también esto, yo también demoré en esto, pero no nos damos cuenta que ahora
esta atención temprana de la cual nosotros hablamos nos ayuda a tener más claro hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? De repente, la forma como le estás hablando ahora no le está favoreciendo en cómo él tiene que aprender a comprender la indicación, la consigna, que es lo que pasa con el TDAH, ¿no? A veces les hablamos demasiado y los chicos tienen que ir paso 1, paso 2, paso 3. Porque tú le dices, ¿no? Levántate, ponte la pijama, lávate los dientes, te espero en la sala. Y de repente el niño se quedó en levántate. Claro. ¿Y qué pasó con lo otro? Porque hay un tema también de memoria, hay un tema de retención, hay un tema de memoria de trabajo. Entonces imagínate cuántos desafíos le estamos poniendo a esta criatura que no puede todo hacerlo. Porque yo estoy instaurado de una manera, pero no este niño, ¿no? Y yo como padre no voy a saber cómo brindarle la mejor ayuda a mi niño, cómo realmente llegar a él si es que no me voy a un especialista para que me diga qué está pasando con mi niño y cómo puedo ayudarle. Exacto, ¿no? Por eso te decía, así como en la evaluación, ¿no? En la evaluación no es solo para el niño, que lo vemos como problema. La terapia justamente involucra, ¿no? Por eso es que yo siempre les digo a los papás, no me lo mandes solo con la nana, ¿no? Porque algunos me los mandan con la nana va a hacer lo mejor que puede en el tiempo que está con él, pero el fin de semana que está contigo yo necesito que apoyes en el trabajo. Disculpa, ¿hay algunos cuidados especiales que el niño con TDAH necesita? Es decir, cuidados especiales que se aplican para todos los casos, ¿o cada caso de TDAH tiene sus cuidados especiales únicos? Es como un traje a la medida. Cada niño va a tener su propia intervención. Claro. No hay una maleta mágica. No, y ahí hay que tener mucho cuidado, ya que eso también yo les explico a los padres. Las redes, vamos a decirlo, quieren ayudar, ¿ya? Pero las redes sociales muchas veces te dan información que no es 100% científica o no es 100% aplicable para todos. Wow. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. En las redes sociales hay tanto lo bueno como lo malo. Hay profesionales que encuentras muy buenos, como otros que dices, wow, estas personas solo saben enganchar emocionalmente, pero no hay nada de ciencia aquí. Y eso sí es importante que los padres, ya que a ellos nos estamos dirigiendo, ¿no? Lo tengan en cuenta porque justo lo que has dicho hace un rato, ¿no? Sobre la calidad de vida. Hay muchos papás que se enganchan con esas recetas milagrosas o esas maletas mágicas que le va a ayudar a que su hijo deje de tener el TDAH, o horas de horas, ¿no? Con ejercicios de papel y lápiz, de atención, concentración, y no es así. ¿Por qué? Es como cuando yo les digo a los papás, ¿no? Tus 3 hijos tienen el diagnóstico, pero cada uno, por más hermanos que sean de papá y mamá, va a tener una intervención diferente. Porque Pablo, que tiene 9 años, nació en una condición diferente que Lucas, que tiene 6, y que Joaquín, que tiene todavía 3 y se perfila para el diagnóstico. O sea, los 3, por más hermanos que sean, no va a tener la misma dirección el tratamiento. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el más chiquito va a copiar al mayor, el mayor va a querer superar al otro, y es todo un constante. O sea, ustedes siguen siendo personas que van a tener desafíos al igual que sus hijos. Por eso es que no hay un estándar de terapias, ¿no? Es como cuando también me dicen, ¿cuántas sesiones requiere? Porque es lo que me pide el neuropediatra, que después de 20 sesiones regrese para que lo reevalúe. Y yo siempre los hago reír. Ok, usted le va a decir de mi parte al neuropediatra que cada quien haga su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no he estudiado medicina, ni él tampoco ha estudiado psicología. No, pero él es médico y yo soy psicóloga. Soy tan profesional como el profesional que le ha derivado conmigo, ¿no? Que obviamente eso hiere a veces piel, ¿no? Porque hay por ahí también un tema de egos, ¿no? Sí. De competencias, incluso hasta entre psicólogos. Pero es que es la verdad, es como yo les digo a los papás, ustedes no me están pagando a mí para que yo lo cure a su hijo, porque yo no le voy a vender una cura, para empezar. 2, ustedes están que invierten tiempo valioso no solo en economía, sino también en el futuro, porque este muchacho que usted ahora me lo trae a los 9 años, a los 10 años, yo ya lo veo de aquí a quinto de secundaria, para que él se proyecte, que tiene que elegir algo con lo cual él se sienta feliz, que él tenga que ver, porque él está, es que en mi familia todos son abogados, pero tú no necesariamente tienes que ser abogada. ¿En qué te ves feliz? Me veo armando y desarmando motores. Perfecto, entonces trabajemos en función a ello, no vas a ser menos porque no tengas, le digo, el cartón de abogado. O sea, hasta en eso lo vamos trabajando a futuro. O sea, hasta en eso
hasta hay que tomar en cuenta ese tipo de necesidades específicas para brindar la ayuda de que ese caso necesita. Exacto, ¿por qué? Porque trabajamos, como te decía hace un rato, ¿no? En una sociedad que demanda mucho de la inclusión, pide mucha atención a la diversidad, pero no está totalmente aterrizada a atender las necesidades. Hablando de eso, quisiera saber si los niños con TDAH les es conveniente que estén en cualquier centro educativo o lo ideal sería que estén en un centro educativo que pueda satisfacer sus necesidades especiales. Tienen que ir a un colegio donde les permitan ser ellos mismos. No hay un colegio específico. Y vuelvo a indicarlo porque es también una pregunta que los padres me dicen, ¿no? ¿Tiene que ir a un colegio chiquito? Tienen que ir a un colegio en donde lo atiendan, o sea, de acuerdo a su perfil. Yo siempre les digo, uy, si existieran esos colegios, ¿no? Específicamente, qué diferente sería la realidad. Pero ojo, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, al inicio, cuando el cuadro, como yo siempre les digo a los padres, es todavía de encuadrarnos, sí, yo soy la primera en decirle un colegio pequeño, donde... Al decir encuadrarnos, ¿te refieres para conocer un poco mejor cómo se desenvuelve? Ya. O sea, una profesora que sepa que este niño que se mueve, que interrumpe la clase, etcétera, va a ser un desafío para ella en primer lugar, porque va a tener que adecuar, ¿no?, su ritmo de trabajo, no a que el niño, a ella, sino ella, a las características del niño, va a tener que aceptar el trabajo del profesional que le va a sugerir esto, aquello. Y una vez que ya tenemos este niño, como decimos, encaminado, ya irlo de a pocos integrando a lo que va a encontrar en secundaria, ¿no? Un colegio grande que no se va muchas veces a ajustar a sus características. Entonces... pero se va trabajando para ello. Exacto, no sería yo, igual que con el autismo, yo no sugiero a los padres que vayan a un colegio exclusivo de autistas o exclusivo para TDAH, porque para empezar, eso no ayuda en lo que buscamos al final en la terapia, que es el proceso de sentirte como cualquier ser humano neurotípico. Entonces, de ahí puedo deducir que lo que más se va a necesitar en la terapia para TDAH es el involucramiento de los padres. Es que el trabajo es así, o sea, en la terapia no trabajamos solo con el muchacho, ¿no? Lo idóneo en cada intervención es que termina la sesión y nosotros nos tomemos unos minutos para retroalimentar al padre o a la madre de lo que hemos trabajado y generalizar. O sea, para que haya éxito en una intervención, no es que lo haga conmigo en las 4 paredes de mi consultorio, sino que él tiene que ponerlo a prueba en el parque, en la casa, y la mamá es la que va a ir regulando. Por eso es que yo siempre les digo a los papás, es lo típico, ¿no? De la puerta del consultorio para adentro, una maravilla de criatura. Los entrego a los padres y todo lo opuesto. Y los papás me dicen, ¿no? ¿Por qué a ti sí te hace caso y a mí no? Le digo, es bien sencillo, señora. Usted mientras está hablando conmigo en piloto automático le está dando el celular, le está dando el monedero, le está dando terreno para que él maneje. Cuando él está conmigo sabe cuáles son mis reglas. Entonces a mí no me hace la pataleta. A usted sí, ¿por qué? Porque cuando ya se dio cuenta que de repente yo le estoy cambiando mi cara, diciéndole qué está sucediendo aquí, oye, ¿por qué te llevas? No, no es, oye, ¿por qué te llevas? Es, yo te estoy dando el poder. Tú en terapia le dejas claro qué le está permitido y qué no. Exacto. Y los padres en casa también le están dejando claro qué le está permitido y qué no. Claro, es por eso es que yo les digo a los papás cuando ellos me dicen, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya van a empezar las clases el 4 de marzo algunos, ¿no? Verónica, ya empezamos con el dolor de cabeza. Yo le digo, ¿dolor de cabeza en qué? A la hora de levantarse y a la hora de acostarse. Le digo, es que eso no debería de darse, porque los que entran a vacaciones son, bueno, los libros, vamos a llamarle los cuadernos, pero las reglas, las normas, la hora de levantarse, la forma de comer, etcétera, son los 365 días del año, ¿no? Por eso es que te decía que el trabajo a veces mucho más es con el adulto responsable. Sí. Y ojo, yo también cuando trabajo, hago las terapias, yo principalmente, en su gran mayoría, es con los padres. Es con los padres. Pero asumo que con los niños con TDAH, el reto de estos padres es por 30 o por 50 probablemente. Claro, y el reto y el desafío que tienen es porque es entendible su preocupación, ¿no? O sea, algo que yo le digo a los papás, porque es la pregunta que generalmente escucho, ¿y va a ser alguien en la vida?
Yo les digo, claro, y va a ser feliz y se va a casar y va a tener familia, claro. Y les pongo de ejemplos a todos los famosos que tenemos en el entorno peruano y del extranjero que si no supiéramos, ¿no? Que tienen tal. A ver, ¿podría dar algunos nombres de internacionales? Will Smith. Ah, sí. Wow. Y ahí viene un poco cuando yo les digo a los papás tienen tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos, por ejemplo, yo les digo, analicen un poquito más. ¿Qué tipo de películas, por ejemplo, hace el que hizo Jim Carrey? Hay uno, ¿no? Hay otro que también hace esta película, ¿Qué película? de la máscara. ¿Cómo se llama el de la máscara? Jim Carrey. Ya, hay otra, Adam Sandler, ¿no? Claro, Él, claro. por ejemplo, ¿no? Ah, también, wow. Claro, y ellos han salido a hablar de su diagnóstico, por eso es que ellos dicen, tienen que hacer películas de esa naturaleza, ¿no? Donde tienen que estar en movimiento, no tienen mucho filtro. ¿Por qué? Porque ahí un poco como que canalizan, ¿no? Sus características. Claro, va con ellos, no tienen mucho que inhibir. Exacto, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a los papás, ¿se imaginan ustedes a Adam Sandler o a Jim Carrey haciendo una película en donde tengan que estar como momias? De drama. O de drama, o sea, no les va, se ríen, se ríen. O Will Smith, cuando Will Smith hace sus películas son más de acción, o sea, van por esa línea. Y una pregunta, a medida que se van haciendo adultos, ¿los síntomas van menguando un poco? Es la idea, por eso es que por ahí viene un poco la terapia, pues no, el objetivo de la terapia, o sea, la idea es, y ahí viene también un poco el género, ¿no? Siempre me acuerdo de Isabel Orjales, que es una de las autoras que investiga bastante sobre el tema. Ella siempre nos decía, ¿no? En varones es como una pirámide, ¿no? Que va a ir siempre ancha. ¿Por qué? Porque problemas de conducta, todo lo que se ve, ¿no? Y en la adolescencia, por todo lo que se viene trabajando, es como que va a ir en puntita, ¿no? Se va a ir manejando mejor. Mientras que en las mujeres el TDAH es un poco más difícil diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque va a ser más bien la pirámide invertida. Va a empezar menos sintomatología y en la adolescencia es donde van a aflorar más las características. ¿Por qué? Porque la mujer es caracterizada, como se habrán dado cuenta, que hablamos mucho, ¿no? Que tenemos otra forma de canalizar socialmente, incluso nuestros patrones, etcétera. Por eso es que hay chicas con TDAH que recién se diagnostican en la juventud o en la adolescencia. Y aparte que todo este tema del neurodesarrollo está más, como siempre dice una profesora que la quiero mucho, más estudiado en varones. ¿Por qué? Porque son los que tienen la chapita premiada, como dice ella, ¿no? Porque tenemos más presencia de neurodivergencias en varones que en mujeres. Wow. O sea, por eso les decía, o sea, si hablo del TDAH... O sea, hay más autismo, más TDAH. Más problemas de aprendizaje, más problemas de lenguaje en varones. Wow. Sí, más apraxia del habla infantil en varones, más dificultad de esto en varones, más TDL en varones. Salimos premiados. Sí, salen premiados, pero ojo, eso no nos quita que estemos más alertas. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis compañeras, ¿no? El hecho de que el género femenino no esté tan, como se dice, en boga, ¿no? La parte diagnóstica, no quiere decir que nosotros ya nos vamos a centrar solo en los varones, más bien los desafíos son más amplios. Por ejemplo, imagínate en autismo en TDAH que yo evalúe a la semana, ponte 1 por día, para muestra nada más así significativa, ¿no? De los 5 que evalué de lunes a viernes, 4 son varones, 1 es mujercita. Pero ¿en dónde me obliga a estar más alerta? Claro. En esta. ¿Por qué? Porque los papás te dicen, pero habla, pero te mira, pero está sentada, pero. Entonces yo digo, pero como es así, sí, hay que ser mucho más minucioso. Exacto, ¿no? Que era lo que yo le decía la semana pasada a un papá, ¿no? Me decía, porque el hijo mayor tenía autismo y a la segunda me la mandaban también para el diagnóstico de autismo más TDAH. Y el primero solamente era autismo, ¿no? Entonces el papá me dice, pero en comparación con Joaquín, o sea, siempre era, ¿no? Y yo le digo, pero ¿qué ha habido? O sea, ¿cuál es ese puntito que el médico, porque en este caso fue derivado por el neuropediatra, ha observado para que le haya dado mis datos? Ah, es que se frustra rápido. A ver, cuéntame sobre esa frustración, porque tenemos que hacer el deslinde, ya que el autismo y el TDAH se frustran. Los dos se frustran. Y hubo ahí una parte clave que yo le dije al papá, es por el tema de la cognición social. ¿Y por qué le hablé en esos términos al papá? Por el hijo mayor, que él eran familiares esos temas. Y me dice, y
¿A qué se refieres con cognición social? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, ya vamos a entrar un poquito a otra neurodivergencia, que es el autismo. Nosotros sabemos que para hablar de autismo se tienen que cumplir 3 características, ¿no? Que es el tema de la comunicación e interacción social, los intereses restringidos y las conductas estereotipadas, ¿no? Los famosos STEAMI. Entonces, estos 2 de acá es como que son más motores algunas veces y se puede observar más, mientras que el primero es más social. O sea, más de cómo te comportas con la otra persona. Entonces, la cognición social viene ese darte cuenta de cómo se comporta la otra persona que no gira en torno a tus intereses. ¿Se podría decir cómo se comporta el mundo? Por eso es que también se le conoce como teoría de la mente, ¿no? Entonces, es un marco muy amplio, ¿no? Es un marco muy amplio porque tiene que ver acá mucho en cómo lees tus deseos de primer y segundo orden, ¿no? Me dice, ¿cómo es eso, no? Cómo lees mis deseos y yo leo tus deseos, ¿no? Que eso también, dicho sea de paso, y por eso lo mencioné, también se ve en el TDAH. O sea, antiguamente, cuando se hablaba de cognición social, teoría de la mente, decían autismo. Hoy por hoy es un área que también evaluamos en TDAH. ¿Por qué? Porque algo que comparte el TDAH con el autismo justamente es esta inflexibilidad. Por eso es que no tienen filtro, por eso es que se resisten y quieren, solo que en el autismo se ve desde otra panorámica y en el TDAH lo vemos desde otra. O sea, ambos tienen problemas con la cognición social, tanto el autismo como el TDAH. Es una característica compartida. O sea, en la forma como filtran la información. Cómo filtran la información. Cómo interiorizan el mundo, el entorno. Ya. Es decir, respecto a cómo me debería comportar yo con otros y cómo creo que los otros deberían comportarse conmigo. Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que son, vamos a separarlos así, por denominarlo así, puro autismo, pero entre comillas, ¿no? Y TDAH también entre comillas. La diferencia en este tema es que el autista va a ser como que muy especialista en una temática y es ahí donde no filtra, quiere hablar sobre los dinosaurios y tú le dices porque ese es su interés restringido, ¿no? Y hay esa inflexibilidad de que no lee, ¿no? El interés de la otra persona. En el caso del TDAH va también a haber esa inflexibilidad, pero te va a aceptar cambiarte el tópico, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, Joaquín, esto, lo otro. Ay, Amis, pero te quiero contar. Sí, pero te parecen... Pero yo te quiero contar ahorita. Sí, pero yo ahorita no quiero. Entonces, va a permanecer conmigo. El autista, si yo le digo, no, ya, pero te cuento, y si yo le sigo insistiendo, va a separarse. ¿Por qué? Porque va a decir, no le interesa. Entonces, mejor gozo haciendo actividades en solitario. Ah, mira, wow. Sí. Hay muchos retos, desafíos que va a tener que afrontar el padre que tiene un hijo con TDAH, ¿no? Sí, por eso te decía, ¿no? Es un todo integrado, por eso que yo siempre les digo a los papás, porque hay un papá que me dice, es que ya dejó de ser TDAH. Y yo le digo, ¿cómo así? Explíqueme. Es que ha entrado a la adolescencia y se está comportando como cualquier otro chico. Le digo, es que nunca dejó de ser humano. Ese agregado que tiene lo va a seguir enamorarse, casarse, tener hijos, pero va a tener eso que le cuesta todavía, ¿no? Pero para que tenga una vida plena, que sí se puede, ¿no? ¿Sí? Para que tenga una vida plena es necesario brindarle las condiciones, la ayuda que necesita. Eso sí, o sea, ¿sí, no? va desde el hecho de aceptarlo como es, o sea, aceptarlo, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, ustedes tienen un hijo que va a tomarse su tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunos que la velocidad de procesar la información va a ir gota a gota, ¿no? Y es donde más les cuesta, o sea, tienen más desafíos. Por eso es que yo les digo a los papás, si tu hijo, tú ves que a la primera no te hace caso, no empieces a gritar. Acércate donde está y darle la misma información que le ibas a hacer a gritos, pero cerca a él. ¿Por qué? Porque ahí te va a entender mejor. De repente tú dices, no me hace caso, es un malcriado, lo tengo que gritar. Y los chicos me dicen, es que no le había escuchado. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Armando mi rompecabezas. Por esa justamente falta, ¿no?, de priorización, de focalización, ¿no? Y yo le digo, pero tu mamá te estaba llamando a comer. Sí, pero la comida puede esperar. O sea, ahí vemos, ¿no? O sea, es un reto para la mamá porque para la mamá su prioridad es que coma. Pero no le está dando el mensaje en primera instancia.
El muchacho está en el segundo piso y ella le grita desde el primer piso. Y el otro, su prioridad es terminar su rompecabezas porque tanto le costó que el comer pasa a segundo plano. O sea, es un todo. Wow, qué interesante, Sí. qué interesante ese tema. Ahora yo, gracias a ti, ahora ya tengo un poco más claro cuando venga un paciente y me diga, pues, lo que siempre voy a decir es primero vaya a un especialista. Hay ocasiones que me dicen, no, pero yo quiero que pase con usted, y yo le digo, yo puedo tener solamente una sesión, y si es que yo presumo que en esa sesión que realmente se trata de TDAH, o sea, hasta ahí les voy a dar unas recomendaciones generales, pero hasta ahí nomás, no puedo. Entonces, dentro de algunas preguntas que yo podría hacer como terapeuta es, a ver, estos problemas para mantener la hilación de algo, ¿tienen en los diferentes contextos? Así es, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo les digo incluso a los chicos que son futuros colegas nuestros, ¿no? Cuando me dicen, profesor, ¿y cómo puedo hacer si todavía no tengo ese después de los estudios de la universidad? Es lo básico, pues, ¿no? El problema que usted ve en su hijo, ¿desde cuándo se presenta? Si el papá te dice la semana pasada, hoy día, ayer, entonces con pinzas. Claro, hay que averiguar si hubo un factor desencadenante. Exacto, y sobre todo, ¿por qué? Porque, como les decía al inicio, al ser una neurobiología que no aparece de ayer para hoy, entonces tú tienes que ver esa línea de tiempo, ¿no? Si es un chico grande que te llega entre los 9 y 10 años, empezamos a indagar su primera infancia, ¿no? Cómo fueron los indicadores de esa parte motora llamada hiperactividad. Entró a la formación de la educación regular, ¿no? Cómo le empezó a ir en los periodos largos de escuela, cómo le empezó a ir en el seguimiento de instrucciones, de repente se mantuvo la hiperactividad y ya se involucró la impulsividad, ¿no? Porque es hiperactividad e impulsividad, y ya cuando hablamos de un primero o segundo grado que tienen que aprender procesos complejos de lectura-escritura, cómo es que manejó esas funciones ejecutivas, cómo va ese tema atencional. No es que se distraiga porque se distraiga, hay algo que lo está desencadenando. Entonces, todo eso te conlleva ya a llegar a decir, no, pues no estamos hablando de esto y ahora es esto, esto y esto. Bien, Verónica, de verdad que ha sido muy interesante, muy enriquecedor esta conversación. Te agradezco mucho que te hayas dado tu tiempo. Estoy seguro que a todos los que nos están escuchando están aclarando muchas dudas, Verónica. Una última pregunta antes de terminar. Quisiera saber, ¿hay algunos servicios que tú puedas brindar online? Si alguien dice, yo quiero contactar a Verónica para tal cosa, o pues los servicios que tú brindas son estrictamente presenciales. No, justamente dicen que la tecnología llegó para quedarse, ¿no? A raíz de la pandemia. Trabajo ahorita las dos modalidades, ¿no? Generalmente con los adultos, como yo le llamo, adultos responsables, estoy todavía por la modalidad virtual, y cuando ya es evaluación propiamente, ya sea con niños adolescentes, sí es de manera presencial por las características mismas de la evaluación, ¿no? Sobre todo la parte observacional. Pero un tema de necesito que me orientes en esto, aquello. Orientaciones. Orientaciones, sobre todo con los adultos, ¿no? Padres, en este Claro, caso. Trabajo todavía con plataforma virtual. Bien, entonces de acá dejaremos tus datos en la descripción de este video. ¿Bien? Gracias. Gracias a ti, Verónica. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao.